¿Qué tal? Yo soy Lucía y estamos aquí en nuestro podcast en el segmento de entorno y salud. Y hoy tengo a un gran amigo acompañándome esta tarde, que es experto en educación financiera, en inversiones, y que son temas que pocas veces se tocan en la familia o entre los amigos y que a veces nos dan miedo escuchar, pero hoy vamos a verlo con una naturalidad que este, caracteriza a mi amigo Mero, gran amigo, gran persona, te admiro muchísimo, amigo. Preséntate, cuéntanos, dinos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. ¿Qué tal, Lucía? Bueno, antes que nada, pues agradezco mucho tus palabras. Sabes que te aprecio mucho y gracias por la invitación. Pues sobre mí, soy empresario aquí local en Ciudad Juárez. Tengo un negocio enfocado al bienestar animal con varias sucursales. También estoy metido en el negocio de la tiendas en línea y ocasionalmente doy conferencias. Es más o menos lo que hago. Okey, pues, yo te conozco de esto, de la escuela financiera y de todo lo que tú nos compartes, o que he escuchado en las pláticas que has tenido. Y ese es un tema muy interesante a la hora de hablar de salud mental, porque una de las siempre lo digo, cuando hay violencia intrafamiliar y que la mujer se tiene que quedar ahí en ese entorno, muchas de las veces porque no tiene un recurso económico. Muchas veces tengo pacientes ya en la etapa de la adultez, de ya la vejez, que también se quedan a veces sin recursos, viviendo de lo que Dios les puede dar, porque no tenemos una educación financiera desde que somos niños. La cultura en nuestro país, de cierta manera, era los ricos también lloran, ¿verdad? O sea, era como odiar un poco a los ricos, hacerlos humanos, porque eran como, pues, muy pocos pueden o tienen acceso a. Y romantizar la pobreza, ¿no? Romantizar la pobreza, exactamente, verlo incluso como una beatificación, ¿verdad? O sea, Dios me va a premiar en el más allá o en la otra vida, el que yo aquí viva en la pobreza. Hoy estamos en otros tiempos, otra era, estamos incluso en la era del consumismo, de lo instantáneo y que cuesta, ¿no? Pero también estamos en la realidad de que las cosas que realmente pudieran ser sustentables, como que los millennials puedan adquirir una vivienda y que hoy es muy difícil o están muy limitados a acceso a, ¿cómo serviría o de qué manera crees tú que pudiera impactar en las familias el que quien nos esté escuchando empiece a hablar de finanzas, de dinero, incluso en las sobremesas, ¿no? Y de qué manera podrían empezar como a introducir el tema y que se vaya haciendo esta educación normal, como cuando educas para se come y se usan los cubiertos de tal forma. ¿Tú qué piensas de ese aspecto? Bueno, primero, yo creo que tendríamos que ser muy selectivos sobre a quién escuchamos, ¿no? Porque pues todo el mundo tiene una opinión sobre cualquier cosa, incluso sobre el tema del dinero y sobre el tema de los negocios. Pero yo empezaría por escuchar a aquellas personas que han demostrado tener resultados, no opiniones. Y bueno, la verdad es que la educación financiera es vamos a decir, un tema que no ha formado parte de la currícula de las escuelas. Ha sido un tema que más bien se ha aprendido en casa y que lo que sucede es que se aprende, digamos, repitiendo los modelos que tenemos en la niñez, en la adolescencia. Y muchas veces, pues lo hacemos en una forma por simple inercia, repitiendo esos modelos. Entonces eso hace que caigamos pues en ciclos, ¿no? Que se van repitiendo generacionalmente. Y a lo mejor la educación que recibe una persona en una casa va a ser muy distinta a a la educación que recibe otra persona en otra casa distinta, con otra familia distinta. Entonces, yo creo que lo que se debería de buscar a través de políticas públicas o haciendo un esfuerzo, la sociedad organizada,
de hacer llegar el tema de educación financiera bien estructurado, pues a todos, ¿verdad? Y no depender de, de la suerte de dónde me tocó nacer, de quiénes me rodean y simplemente no tener acceso a otros puntos de vista, ¿no? Pero de entrada, pues yo creo que hay que ser selectivos de entrada a quién escuchamos sobre estos temas. Finalmente, pues, se da en el diario vivir, ¿no? Porque la relación escuchaba hace tiempo a un conferencista que decía: "¿Cómo sería tu relación con el dinero si ese dinero fuese una persona en tu vida?". Que fuera un amigo, ¿no? Y que llega el dinero. Dice: "¿Qué haces tú con ese amigo?". Luego y en cuanto llega le dices: "Vente, vamos con el vecino porque ya te tengo que entregar ahí", o "Quédate conmigo un rato", o "Te voy a guardar aquí en la caja", o "Te voy a compartir o te voy a multiplicar". ¿Qué hacemos con el dinero en nuestra vida? Y en general, o al menos en las familias de nuestra cultura mexicana, es un tabú hablar de dinero. Que decía alguien: "No hablemos ¿para qué nos preocupamos por el dinero? Al cabo no hay", ¿verdad? O sea, entonces, porque como dices ahorita, en este romanticismo de que nunca me di cuenta que era pobre porque tenía otras cosas que compensaban y que está bonito y que sí es cierto, está esta parte emocional, pero que siendo a lo mejor un poco herméticos este, pues realistas, se necesita dinero para disfrutar la vida. Entonces, ¿cómo podríamos, una, empezar a cambiar, que yo también ahorita les voy a decir unos tips, ¿verdad? Para cambiar la estructura mental que a veces tenemos en nuestro cerebro de automáticamente irnos al, híjole, pues yo no tengo. No, pues yo de dónde. Uy, no, yo ni para qué sueño en ese viaje, nunca lo voy a lograr. O sea, desde la forma en la que hablo sobre el dinero y también esta parte de pues, perderle el miedo a hablar de dinero o soñar con el dinero, ¿no? Sí, totalmente, pues es lo que hablábamos en un inicio de este tipo de patrones o de modelos que tenemos y que simplemente repetimos y que muchas veces no tenemos oportunidad de tener acceso a información. Entonces, ciertamente, como bien dices, el dinero pues es un tema tabú que muchas veces no se habla o se evita. Eh, Incluso a veces hay parejas que se casan y no sabían bien cuánto ganaba la otra pareja, ¿no? Y pues son temas que deben de discutirse más abiertamente. Em, entonces, pues es un tema complejo, es un tema sensible, es un tema que también hay que abordar con mucha madurez y profesionalismo. Yo recomiendo eh, algunos libros, por ejemplo, a mí me considero que fue un parteaguas en mi vida haber leído los libros de Robert Kiyosaki. Mm, Son muy famosos, El padre rico, padre padre rico. pobre, El diagrama del flujo del dinero, te abren pues una perspectiva distinta a lo que tienes, o a lo que yo tenía, por ejemplo, en mi caso, sobre el dinero, y empiezas a verlo de una forma distinta. Y también hay que reflexionar mucho sobre cómo nos relacionamos con el dinero. Porque a veces el dinero, en teoría, pues es una forma de intercambio de bienes, ¿no? Pero la verdad es que va mucho más allá. Por ejemplo, hay personas que usan el dinero, por ejemplo, para como un elemento de poder, Ujú, ¿verdad? Como un elemento de negociación, como un elemento de sometimiento, ¿verdad? ujú. Y, y eso lo hacemos de una forma inconsciente, ¿verdad? Y también vuelve a lo mismo, estar repitiendo modelos y patrones a los que pues tuvimos acceso en la niñez o en la adolescencia cuando a lo mejor no son muy sanos, ¿no? Y hay que reflexionar sobre cómo nos estamos relacionando con el dinero, para qué lo usamos. em, en fin, o sea, es un tema realmente sensible y complejo. Y es una programación neurolingüística. Cuando hablamos de la PNL famosa, hablamos de esto, este chip que te estás repitiendo y te estás repitiendo. Yo recuerdo mucho a mi abuelo y que yo a veces que se me viene a la mente ese pensamiento lo erradico porque mi abuelo tenía un dicho y él decía: "No, yo nací para trabajar para otros". Él siempre decía: "Yo nací para ser empleado, para trabajar para otros", ¿no? Entonces, era como esta parte conformista, de cierta forma, y también, el escuchar esto todos los días, pues, te va programando. Ahora,
La falta de dinero que el dinero te permite cubrir con varias necesidades, la falta de, pues, te trae muchas consecuencias también psicológicas. Ah, Uno de los principales motivos de suicidio en hombres son las cuestiones financieras. Entonces, no tenemos la cultura de ahorrar, no tenemos la cultura de invertir, le tenemos miedo porque es cierto, se ha pasado, Sofoles, bancos, todos los fraudes que ha habido. Simplemente ahora que decían salieron a la luz algunos Afores que parecía que no estaban en orden y que toda la gente que tenía ahí su dinero pues estaba en riesgo. ujú. Y entonces, ¿cómo realmente enfocarnos en este punto? Porque el solamente, fíjate, en las parejas, cuando yo tengo terapias de pareja, el tema del dinero es uno de los principales motivos de pleito. Sí, mira, ahorita mencionabas de esta persona que dice: "Yo nací para trabajar para otros", ¿no? Ese es uno de los puntos que hay que identificar como primera parte, o sea, de que hay diferentes formas de ganar dinero. El trabajar a través de un empleo para alguien más es una forma, no es la única. Pero una persona a lo mejor que creció viendo que su papá hacía eso, que su tío hacía eso, que sus vecinos hacían eso, pues lo más probable es que él lo vea de una manera muy natural, de que esa es la única forma o es la forma de conseguir dinero. Entonces, eh, es muy fácil caer en eso de esa manera. Ahora, el hijo de un empresario, por ejemplo, que vio que su papá puso una empresa, que tenía colaboradores, que emprendió un negocio y que vio que así creció él, pues también es muy probable que él vea que esa es la forma y a lo mejor lo repite, ¿no? Igual el hijo de un doctor, por ejemplo, que hacía consulta, que ganaba dinero a través de la consulta, de las cirugías, de servicios médicos, pues también es probable que vea que hay que conseguir una profesión y luego haciendo un ejercicio profesional, pues obtener el sustento diario, ¿no? Entonces, esos patrones moldean mucho y de una manera inconsciente las decisiones que uno toma en la etapa adulta. Entonces, por eso decía yo, hay que primero estar conscientes de que hay 4 formas, ¿no? Una de ellas es si es, como empleado, obteniendo dinero a través de la prestación, em, pues, de tiempo a cambio de un salario. Esto es intercambio de tiempo por dinero. Yo te doy 8 horas de mi vida con todos mis conocimientos y mis habilidades al día, O más. ajá, Ujú, por esta cantidad de dinero, ¿no? Ese viene siendo la forma del empleado. Luego está la del autoempleado, que es una persona que hace lo mismo, intercambia tiempo por dinero, pero lo hace sin un jefe, como por ejemplo un médico, o un un psicólogo. contador, un psicólogo. Ujú, O sea, él invierte su tiempo, sus conocimientos, sus habilidades a través de un intercambio, ¿no? Por ejemplo, el costo de la consulta. Luego está el empresario que ya no trabaja él directamente, sino que crea un sistema, que ese sistema por sí mismo genera valor y genera una utilidad, y entonces obtiene dinero a través de esa utilidad. Y luego finalmente tenemos al inversionista, que genera sus ingresos a través de inversiones que hace, que le dan una ganancia y es la manera en que obtiene dinero. Entonces, para empezar, hay 4 formas, ¿no? Y ujú, pudiéramos tener una combinación de ganar dinero de varias formas al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona puede tener una inversión al mismo tiempo que un empleo, o un ujú, empresario puede ser empresario y también puede tener una inversión, o incluso puede ser autoempleado, ¿no? Por ejemplo, yo cuando voy a dar una conferencia y cobro por ello, pues realmente me estoy empleando como autoempleado, ujú, aunque también tengo mi negocio y inversiones. Entonces hay que estar consciente que hay distintas formas. Esa es una. La otra que tú comentabas en relación a cómo influye el tema económico en la salud mental. Definitivamente influye. Y yo creo que es algo que tenemos que estar conscientes de eso y hacer conscientes a los jóvenes de que al llegar a la etapa adulta van a verse en la necesidad de generar ingresos por sí mismos. Eh, luego, hablando de la salud mental, hay que analizar, por ejemplo, que de las 24 horas que tiene el día, eh, generalmente
dormimos 8 y de esas 16 que nos quedan, la mayor parte de esas horas las invertimos haciendo alguna actividad con el propósito último de ganar dinero. A lo mejor nos gusta nuestra profesión, a lo mejor estamos en la profesión no tanto por el dinero, sino por la, el, Las otras ganancias, sí, digamos, reconocimiento, etcétera. y el deseo a lo mejor auténtico de, por ejemplo, de un doctor, pues de crear salud, de servir a su comunidad. Pero la verdad es que al final del día necesita también que esa actividad sea remunerada, ¿no? Para poder subsistir. Entonces, hay que reconocer que gran parte del tiempo se lo dedicamos a eso. Ujú, Entonces, por lo tanto, no podemos negar la importancia que tiene. Ahora, una persona eh, que no tiene una estabilidad económica, que está batallando para llevar la comida a su familia, que está batallando para completar la renta, para pagar los servicios, pues difícilmente va a poder tener una estabilidad emocional. Entonces, esto que tú hablabas de los suicidios, pues a lo mejor son casos extremos, pero también hay muchas otras, digamos, patologías, ¿no? Depresión, ansiedad, tú sabrás mucho más de esas cosas, pero que un factor, a lo mejor no el único, quizás no el más importante, probablemente sí, yo creo que ese será motivo de un buen debate, que sí es el más importante, pero sí definitivamente va a ser un factor importante la estabilidad económica para la salud emocional de una persona. mm, Entonces hay que identificar dos conceptos que tienen que ver con educación financiera. Uno es la estabilidad económica, que significa que estás completando para cubrir los gastos o de tus necesidades. ujú. Eh, a lo mejor trabajando mucho, a lo mejor esforzándote mucho, dedicándole mucho tiempo a un empleo, a un negocio, a un trabajo, pero estás logrando cubrir económicamente los gastos. Y ahí podemos decir que hemos alcanzado la estabilidad económica, que ya nos produce cierto nivel de estabilidad emocional, ¿sí? Ahora hay un nivel, digamos, aún mejor, que es el nivel que le llamamos libertad financiera, que es cuando ya tú estás logrando generar ingresos aún sin necesidad de estar trabajando. Por ejemplo, que ya que tienes inversiones o que tienes una empresa que sin necesidad de que estés tú presente, te está generando ingresos. Entonces, ahí ya estamos en una etapa donde ya tengo más tiempo, tengo más libertad para dedicar ese tiempo ya no a trabajar y a generar dinero, sino a dedicárselo a las cosas que me hacen feliz. Okey. Entonces, ya cuando logramos esa libertad financiera, ya podemos acceder a niveles de autorrealización. Tú que eres psicóloga, pues conocerás la pirámide de Maslow. Y bueno, cómo hay distintas necesidades que se van cubriendo y la punta de la pirámide, pues es la autorrealización. Entonces, una persona que ya alcanza la libertad financiera, ya dispone no nomás de dinero, sino de tiempo para poder dedicarlo a las cosas que le hacen feliz, cosas como hobbies, como cualquier cosa que te llene, que te satisfaga. Y ahí podemos hablar ya de un nivel, eh, digamos, no de estabilidad financiera, sino de autorrealización, que te va a volver a lo mejor un ser humano más pleno, y eso definitivamente va a tener un impacto positivo para tu salud mental. Claro. Me hiciste irme a la historia de Wallace Wattles, que él escribe el libro de La ciencia de hacerse rico, y él habla precisamente de que ese es el propósito, porque su historia empieza donde él, pues, no sabe leer, ¿verdad? Dice la versión Lucía Barrios, busqué la versión original, ¿verdad? Pero él no sabía leer y, en el pueblo donde él vivía, que eran muy pobres, había un sacerdote donde la plática o la prédica consistía y decían: "Tendremos que ser humildes, la pobreza, mire, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza", y toda esta idiosincrasia religiosa. Y el padre le empieza a enseñar a leer con la Biblia. Entonces, él empieza a leer la Biblia, ya no a que se la interprete el padre. Y él, en lo que él percibe y él entiende de las Escrituras, él dice: "Yo soy el dueño de la tierra, yo debo ser rico, yo debo ser el dueño de todo. Dios me creó para disfrutar la vida, porque yo soy su hijo". Y entonces empieza
a hablar y empieza a decirle al padre: "Oye, pues, ¿tú por qué nos dices que seamos pobres cuando es ser rico?". Entonces lo acusan de anatema, hereje, blasfemo, todos los castigos que hay por amar el dinero, porque, ¿qué dice al principio de todos los males? Es el amor al dinero. Entonces lo desterran, se va él de su tierra, ahora sí que de su tierra y de su parentela, y se va a viajar en el mundo y la vida su mismo pensamiento, porque él habla del proceso creativo, su mismo pensamiento lo lleva a conocer a los hombres más ricos de aquella época. Y él encuentra un común en todos ellos y finaliza con la historia del más joven de ellos, porque decía que era un hombre muy rico y muy joven, y él le dice: "Bueno, ¿y dónde empezó tu riqueza, verdad? ¿Dónde empezó esta idea?". Y este chavo le cuenta que él venía de un lugar donde habían estado en una guerra muy fuerte y que a unos cuantos años atrás él había estado en un cuarto destruido por las bombas, él protegiendo a su hermana en una noche oscura, y que él, a pesar de eso horrible que vivía, o esa realidad horrible que vivía, él empieza a imaginar y a soñar que está en una casa nueva y que está grande y que está en paz, y se empieza a imaginar los muebles y se empieza a imaginar, la l l todo lo que había en la casa. Y entonces, este es el común que encuentra Wallace en todos los hombres ricos, que tuvieron la capacidad de, en cualquier momento de su vida, aún en el más oscuro, pensar en la riqueza, pensar en que podían tener acceso a. Estábamos hablando de una mentalidad que entre 1 millón, ¿no?, de aquellos tiempos, pues el libro es de allá de 1927, por ahí. Entonces, él te muestra y te dice, está un proceso creativo, que es el primero, ¿qué es lo que realmente quieres y deseas? Ah, pues dinero. Realmente no, el dinero lo queremos para un fin, ¿no? Como dice Eric Fromm, el buen ser te lleva al buen tener. Lo queremos para un fin, disfrutar la vida, okey. Entonces, ¿qué es lo que realmente anhelas y deseas? Y luego, segundo punto, creer que hay una fuerza poderosa y superior que es capaz de darte eso que tú deseas y que quiere dártelo. Está de acuerdo contigo, que dice: "Sí, sí te doy el carro último modelo, marca tal, color tal, tamaño tal y tal". Y él dice: "Y el tercer paso, pues, es vivir agradecido como si ya lo vivieras, como si ya lo hicieras". Yo, encontré este libro en mi vida hace como unos, 25 años, un poquito más. Y yo recuerdo que no sé, de esos, yo creo que esos libros únicos en la vida que te cambian el chip, como dices ahorita, el de Robert Kiyosaki, porque ahí fue cuando yo empecé a creer que podía tener acceso a, ¿no? Porque vienen todos los estigmas, eres vienes de tal familia, eres mujer, en un ambiente machista, etcétera, etcétera. Y ahí es donde dices: "Ah, puedo creer que puedes lograr y que puedes hacer y puedes construir". Y yo sí tengo el testimonio de decir: "¿Sabes que Yo lo puse en práctica". O sea, Wallace Wattles se convirtió en mi Biblia por un ratillo, ¿verdad? Todavía lo cito para muchas cosas, como hoy. Pero, es desde cambiar la estructura del pensamiento, de creer que se puede y poder tener acceso y permitirle, ahora sí que en familia, lo que hablábamos ahorita, hablar de esta educación financiera, cómo administrar el dinero. Yo creo que, no sé si a ti, pero a mí cuando me llegaban a dar dinero para la escuela, que los 10 pesos en mi tiempo, pues no me decían: "Oye, mira, para que te compres esto, esto y guardas esto". No, era, pues tenga, ¿no? Y, ya te lo gastaste. No hay esa parte. ¿Cómo ves todo lo que te cuento? Sí, mientras hablabas, me quedaba claro que te referías a lo que en términos de negocios se conoce como una visión, ¿no? El tener claro, el objetivo final, a dónde queremos llegar. Y eso definitivamente es bien importante porque, si tenemos claro a dónde queremos llegar, bueno, pues ya tenemos una dirección y podemos hacer un plan de acción. Y si tenemos la determinación y la disciplina suficientes, pues podemos avanzar poco a poco, pero en esa dirección. Y si somos consistentes, disciplinados y determinados,
eh, seguramente lo vamos a lograr. Pero es difícil. Sí, es difícil, pero es importante saber hacia dónde vamos y creer en forma sincera y auténtica que podemos hacerlo, Ujú. aun cuando a lo mejor el entorno te dice que no. Es importante eso. Y la otra cosa que se me vino a la mente mientras hablabas, que también es un común denominador entre las personas que han logrado, digamos, cierto nivel de éxito, y no hablo nada más del éxito económico, sino del éxito en un sentido más amplio, ¿no? De salud, de amor, de felicidad, de dinero, de muchas De luz, cosas, paz y de armonía. luz, paz y armonía. No sé dónde he escuchado eso, pero bueno. Bueno, es que es una frase que tú repites, Sí, luz, frecuentemente, paz y armonía para y todos. por eso de ahí la que me dio algo de risa, pero no, completamente cierto. Entonces, te decía que, algo que muchos, y yo en ellos, coincido en que es determinante en poderlo lograr, es la mentalidad, em, de abundancia. Eh, los invito a quien escuche este podcast a documentarse un poco más sobre lo que es la mentalidad de abundancia y la mentalidad de escasez. Entonces, hay personas que por su formación, por su crianza, o no sé si sea genética o por qué razón, ¿verdad? Pero tienen una mentalidad de escasez. Y con esa mentalidad va a ser difícil lograr cosas significativas, porque se parte de la creencia de que, eh, digamos, lo que quieres alcanzar es limitado y que la única forma de alcanzar eso es quitándoselo a alguien más, porque como es limitado, entonces no todos pueden tener. Y entonces eh, la forma de crecer pues es quitando a los demás, ¿no? Eh, Sin embargo, el que tiene mentalidad de abundancia cree de una manera natural que todo es posible y que él lo puede lograr y que los demás también pueden y que no necesita quitarle nada a nadie para lograrlo. Entonces, este tipo de personas con mentalidad de abundancia tienden más a buscar, digamos, situaciones de ganar, ganar. Por Ujú. ejemplo, de hacer negocios, pero no donde yo el gane y el otro pierda, sino buscar negocios donde los dos ganan. Exacto. O si tiene una empresa, pues hace su mejor esfuerzo para que todos los de la empresa obtengan el mayor beneficio posible. No está pensando en reducirle el sueldo a sus colaboradores para que le quede más utilidad, sino está pensando en cómo juntos van a generar más valor en la empresa para que ese valor o ese ingreso que generen, pues se reparta en mayor proporción para todos, ¿no? Ujú. Entonces, eso parecen cosas sencillas, pero eso tiene un amplio significado y un gran impacto en la vida de las personas a través del tiempo. Entonces, tener una mentalidad de abundancia, y muchas veces tenemos ya ciertos paradigmas o ciertas creencias limitantes que nos tienen, digamos, atrapados en la mentalidad de escasez. Y hay que hacer un ejercicio de reflexión muy profundo y rodearte de personas que tengan una mentalidad más de abundancia, a lo mejor libros que también te pueden ayudar de superación en este sentido. Y por qué no decirlo, güey, a lo mejor con una buena psicóloga que te Exacto. oriente a cambiar, a identificar primero esos limitantes, esos paradigmas y reemplazarlos por otros que te ofrezcan oportunidades más amplias, porque los paradigmas no se eliminan, más bien se reemplazan. Sí, y esta parte, Homero, también, que también profundicemos poquito, de no se trata del pensamiento mágico, porque Wallace Wattles da como esta, es como la base de la ley de atracción, ¿no? Del secreto, el famoso secreto. Pero no se trata de que lo voy a pensar y nomás se va a hacer. No, está comprobado que si tú te pones o le marcas una meta al cerebro, nuestro cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía. Entonces, yo quiero poner una cafetería de tal forma, de esta forma, y la traigo estructurada en mi mente, y la traigo estructurada en mi mente, mi mismo cerebro me va a ir llevando a conseguirlo. ¿Sí me explico? Wallace Wattles terminó siendo uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y él encontró una mina de oro, pero pues no es como que se la encontró de casualidad, ¿verdad? Duró muchos años invirtiendo en aparatos, en irse largas caminatas, irse a expediciones, hasta que encontró, porque él dijo,
lo atraigo, o sea, yo voy hacia él y nos juntamos en el camino. Entonces, no nos referimos únicamente a esto del pensamiento mágico en cuanto a esto del que hay que profundizar, como bien lo dices, en el pensamiento de abundancia y pensamiento de escasez, pero nos da miedo a veces pensar en el tiempo de abundancia, y le iba a mandar saludos a mi compis, pero no, pero tengo un amigo que publica hace muchas publicaciones sobre: "Ay, sí, piénsalo y se te va a decretar", y ja, 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 ¿no? O sea, como si fuera pensamiento mágico, que sí, en determinado momento no es un pensamiento mágico, finalmente se construye. Y también, aquí también le quiero dar pauta para que tú nos platiques como en tu propia experiencia esta parte de la construcción, o sea, cómo todo negocio necesita su tiempo de maduración, su tiempo. Yo siempre digo que un negocio es como un bebé, ¿verdad? Y va creciendo. Yo ahorita a Cefampi lo traigo como en preadolescencia, ¿verdad? O sea, con Ujú. ciertas bronquillas. Entonces, ¿cómo es esta parte de la determinación de persistir? Porque hoy por hoy, pues eres este hombre exitoso, que tienes tus franquicias, tus inversiones, etcétera, pero no fue algo que se dio instantáneo, ¿no? Lo construiste. Cuéntanos. Gracias, Lucía. Em, Antes de pasar a ese tema, sí quiero recalcar que sí, definitivamente el pensamiento mágico es peligroso si se malinterpreta. No es cosa nada más de decretarlo y ya. O sea, es como lo mencionaba y lo mencionaste tú, es de abrirnos a las posibilidades, pero siempre seguido de acciones. ¿Verdad? Seguido de acciones que son las que finalmente van a hacer lo que logres tus objetivos, ¿verdad? No únicamente el desearlo, no únicamente el decretarlo, no únicamente el pensarlo, sino va acompañado todo ese pensamiento de acciones, pues difícilmente se va a lograr cualquier propósito. Y bueno, ya como lo que me preguntas de cómo sería el proceso de construcción, pues yo iniciaría por, darles, por ejemplo, el consejo a los jóvenes de que en su etapa formativa como estudiantes, pues, se esfuercen por ser buenos estudiantes, se esfuercen por aprender. Es una etapa formativa que es muy importante y que, pues, le saquen el mayor provecho posible, porque esa etapa va a pasar y el que logró aprovecharla va a tener mejores herramientas que el que no. Ujú, Entonces, aquellos que tienen la fortuna de tener padres o alguien que les financie sus estudios mientras crecen, pues, que no desaprovechen esa oportunidad. Segundo, hacer, una, inversión en educación financiera, lo que mencionaba ahorita, no quedarnos nada más con lo que nos decían en casa, sino verlo en un sentido más amplio para ver las posibilidades y tratar de entender cuáles son las que mejor se adaptan para mi persona, porque todos somos distintos y a algunos les gustará ser eh, autoempleado, otro le puede gustar ser un colaborador, otro le gustará ser un empresario, o sea, no quiere decir que una sea mejor que otra, todas tienen pros y contras, pero lo que sí es un hecho es que el empresario y el inversionista tienen mayor libertad, porque son capaces de generar dinero sin estar presentes o sin estar, digamos, trabajando todos los días. Pero no quiere decir que las cosas no sean buenas, claro. no más que sí es una realidad que son, requieren de más consumo de tiempo. Y en particular el autoempleo que al final del día, pues tiene, digamos, toda la carga del empleado, más la carga del empresario, porque tiene que hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, es de los 4 ese es el más difícil, es el Ujú, que mayor desgaste y consumo, físico y emocional requiere, y también yo creo que es el que podría tener un mayor impacto en la salud mental, ujú, precisamente por la carga claro. que conlleva. Después de tener, digamos, esta parte de la educación financiera, presente, eh, yo les recomiendo que cuando terminen una carrera, una carrera ya sea técnica o profesional, pues sí busquen un empleo, porque realmente un empleo es algo muy positivo. Es algo muy positivo porque te ofrece la posibilidad de poner en práctica los conocimientos que adquiriste en la escuela, de desa que obviamente nunca va a ser igual la teoría a la práctica. Y Ujú, realmente en un empleo, pues, es una muy buena escuela para aprender, eh, ahora sí que a trabajar dentro de un equipo de trabajo, a relacionarte con tus compañeros,
a desarrollar habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación o habilidades técnicas ya específicas de tu especialidad. Entonces es una muy buena escuela que yo creo que no deberíamos de perdernos. Y al pensar en un trabajo, aquellas personas que estén pensando en ser emprendedores o ser empresarios, yo les recomendaría que busquen una empresa pequeña, pero exitosa, y donde tengan acceso al fundador, al empresario que logró crear eso. Porque una empresa pequeña y con un, mentor de ese calibre, pues les va a ofrecer la posibilidad de aprender muchas cosas, porque cuando tenemos una empresa grande, pues generalmente nos volvemos expertos, pero en una área muy pequeña de la empresa. Ujú, Y a la hora de querer poner un negocio, pues no sabemos nada de todo lo demás. Sin embargo, si entramos en una empresa pequeña y somos, digamos, tenemos acceso, nos convertimos en el brazo derecho o por lo menos en un muy buen aliado ujú, del fundador, del empresario que creó eso y que lo dirige, pues ahí vamos a poder tener acceso a todas las áreas de la empresa, de producción, de mercadotecnia, legal, recursos humanos, finanzas, y esa va a ser una excelente escuela para aquellos que quieren poner un negocio o que quieren emprender. Eh, luego, em, independientemente, desde que empiezan a generar ingresos, ya sea en un empleo o en un autoempleo, es bien importante desarrollar la capacidad de ahorrar. Se recomienda que no sea menor el ahorro al 10%. Si se puede más, pues qué mejor. ujú, Para evitar caer en lo que se conoce como la carrera de la rata. La carrera de la rata se refiere a, pues imagínate este ratoncito que, como el hámster, que está corriendo en una rueda que da vueltas y no avanza. Entonces, Robert Kiyosaki en su libro menciona este ejemplo, hace esta analogía de aquellas personas que por necesidad, porque necesitan dinero, obviamente, como todos, para poder subsistir, pues consiguen un trabajo, pero trabajan, generan el ingreso por un salario, generalmente, pero si se gastan todo lo que generaron, pues se quedan sin dinero y tienen que volver a trabajar. Y entonces entran en este círculo ujú, donde trabajo, gano, gasto, trabajo, gano, gasto, trabajo, gano, gasto, pero así se te puede ir una vida. ujú, Y pues, obviamente, la juventud y la salud, pues, no son eternas, ¿verdad? Entonces, hay que evitar caer en esa trampa. Y lo que nos puede sacar de esa trampa es la capacidad de ahorrar, porque si en cada vuelta, logramos ahorrar el 10% más, entonces vamos generando un ahorro que con el tiempo, ese ahorro lo podemos convertir en una inversión o lo podemos convertir en un emprendimiento. Y entonces ya tenemos la posibilidad de generar ingresos, no solamente por intercambiar mi tiempo a través de un salario, sino aparte, por una inversión que ya logré hacer o por un emprendimiento que logré hacer. Entonces, en la manera en que voy creando estas fuentes de ingresos, digamos, diversas, pues empiezo a tener ya digamos, a decir, menos ingresos, digo, más ingresos, ujú. pero sin estar, ahora sí que en la carrera de la rata, teniendo que trabajar. Y ahí es la forma en que se alcanza la libertad financiera, obviamente, pues, a través de un proceso largo que no es inmediato. Ujú, También es bien importante que los jóvenes y todos entiendan que todo lo que vale la pena, pues, no va a ser rápido. O sea, tienen que aprender a ser pacientes, constantes, persistentes, disciplinados, y que las cosas que valen la pena se logran poco a poco. claro. Entonces, esa sería la forma en las que yo les recomiendo, eh, evitar caer en la carrera de la rata y poderse abrir a oportunidades, ¿verdad? Sí, claro. Y construir este patrimonio para, pues, como bien dices, ¿verdad? Un día ya no vamos a tener a lo mejor la misma agilidad, las mismas formas y poder tener este acceso a disfrutar la vida Así es. a gusto y tranquilos. Entonces, pues, es un tema muy interesante que en realidad
sí, el ponerlo en la mesa, el tener cuidado, el educarse financieramente, el tener esta cultura del creer que puedo y tengo acceso. Y ya para ir concluyendo el tema, solo, me acordé ahorita de un paciente que, cuando llegó a terapia, tengo ahí, pues, cierta una pregunta que le hice y le digo: "Oye, ¿y cuál es tu sueño en la vida? O sea, ¿qué es lo que tú quieres conseguir?". Y me dice, pues, él vivía allá en un terrenito, en una colonia muy humilde, y dice él: "Pues, yo lo único que quiero es el que pudiera comprar el terrenito de al lado de mi casa". Dice: "No quiero no construir ni nada, nomás saber que es mío", ¿no? Entonces, yo le dejé de tarea era un chavito de 22 años. Entonces, le dije: "Mira, tu tarea de terapia va a ser, vas a buscar las 10 mejores casas que existen en México, vas a buscar los 10 autos más vendidos en México, las 10 mejores ciudades para vivir en México". Y así le encargué 10 de cosas, de México, ¿no? La siguiente sesión no tuve que preguntarle si hizo la tarea o no, sino le volví a preguntar: "¿Cuáles son tus sueños?". Y entonces cambió totalmente, ¿verdad? No, pues fíjese que ahí vi unas fotos de Morelia y vi una casa y dije: "¿Qué tal si yo puedo irme a vivir ahí?". Es decir, también el conocimiento que tengo es el que me va a dar para alcanzar ese sueño o para i idearlo, como dicen, visualizarlo. En esta parte de creerlo, agradecerlo, como decía Wallace, es visualizar también y poder nutrirnos para poder soñar, ¿no? Entonces, ¿con qué nos vamos a divertir a despedir? Dinos ese tip financiero que tú digas, tú como este hombre exitoso que, como tú lo dijiste en un principio, por sus frutos, bueno, lo dijiste en otras palabras, yo lo volteé en mi mente, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? O sea, alguien que tenga resultados, creo que tú eres un hombre de resultados en cuanto en este aspecto de financiero. ¿Y cuál sería, no sé, dinos 3 tips a los que te estamos escuchando, 3 tips finales en los que nosotros podemos empezar nuestro camino hacia la libertad financiera? Bueno, 3 tips. El Me experto. la estás poniendo un poquito difícil, pero no, no te creas. Mira, lo primero es educarnos, financieramente y también, como hablaba yo, que hay 4 formas distintas de ganar dinero, ¿verdad? Repito, como empleado, autoempleado, empresario e inversionista, que cada una de ellas tiene sus propios retos. Entonces, hay que educarnos. Por ejemplo, en el tema de los empresarios, yo veo mucha gente emprendedora, pero que emprende mal, Ujú, porque no se educa como emprendedor y termina siendo un negocio que trae muchas fallas y entonces ese negocio muchas veces termina fallando y trae fallas por desconocimiento, ujú, porque no hizo un estudio de mercado, no hizo un análisis, pero no lo hizo porque no sabe hacerlo. Entonces, entender que los emprendimientos no son un tema de suerte. Incluso está la frase de por a ver si le pega o a ver ujú. si me pega el negocio. No, no es un tema de suerte, es un tema, De estrategia. de estrategia, definitivamente estrategia, de planeación, de diseño, que hay que educarse en esos temas para poder hacer las cosas bien. Porque sí es muy lamentable las estadísticas que tenemos, por ejemplo, es de que de cada 10 emprendimientos, 8 fracasan durante los primeros 2 años. Ujú, Entonces, como que bajo esa estadística, pues suena muy poco atractivo emprender, ¿verdad? Pero también hay que ver que esos 8 emprendimientos que fracasaron, pues, los hicieron de una manera muy veravera, como decimos acá en el norte, ¿no? ujú, No hicieron el trabajo, de diseño, de planeación, de estrategia que se tiene que hacer. Y entonces, pues sí, iban con todas las posibilidades de fracasar y, pues, la estadística, así es. Pero igual como inversionistas, hay gente que se mete a invertir dinero como si fuera un juego de azar. A ver, incluso se meten a la bolsa o en aplicaciones de un nivel de Forex, conocimiento. ¿no? Y que todo este Ajá, rollo. y pues nada más se meten a perder el dinero porque no están preparados, no tienen el conocimiento para hacerlo debidamente. Ujú, Y no es un tema de suerte, es un tema de conocimiento, de estrategia también. Entonces, incluso para elegir un empleo, pues un empleo que te enriquezca, ¿verdad? Que te ofrezca oportunidades de crecimiento, de desarrollo personal, de desarrollo de técnico, de liderazgo, o sea,
buscarle el empleo no porque sea el que tenga el mejor horario o el que tenga el mejor sueldo, sino el empleo que me va a ayudar a conseguir mis objetivos al final del día, ¿no? El que me va a dar Ujú, esa, esa educación esa experiencia, ¿verdad? Eh, no pensar a corto plazo. O sea, a lo mejor a corto plazo, pues sí, este me ofrecía más, pero no, este es el que a lo mejor otro es el que me ofrece realmente que va en el camino que yo quiero seguir pensando más a largo plazo, ¿va? Entonces, ese ujú, sería el primero, la educación. Otro es el tema de los créditos, o sea, también hay que tener cuidado con los créditos, entender que hay créditos buenos, hay créditos malos, eh, hay que usar el crédito con mucha responsabilidad, no usarlo simplemente para cumplir un capricho y si a veces sin hacer las cuentas, ¿no? Por ejemplo, hay tiendas que ofrecen que ni siquiera te ponen cuánto te va a costar, nomás te dicen, 400 pesos a la semana y ya ujú, la gente los compra porque dice: "Pues, 400 pesos lo puedo pagar", pero no se pone a sacar las cuentas de realmente cuánto le va a costar ese producto, y si no es mejor esperarse, ¿verdad? A que ujú. tenga el dinero y lo compre, pero pagando un precio justo y no un sobreprecio por Por el financiamiento. por adelantarse por no saber digamos, eh, esperar. Hay Ujú, que tener la capacidad de posponer la recompensa, ¿no? Em, ese sería otro. Y el tercero, pues, lo que ya mencioné ahorita, o sea, entender que todo lo que vale la pena, toma tiempo, y no desesperarse. O sea, tener un plan a largo plazo, y lo que debe preocupar es que estemos siempre en la línea del plan, que aunque avancemos muy poquito, pero que estemos avanzando en la dirección correcta, y no estar constantemente, cambiando un trabajo por otro, cambiando una carrera por otra, eh tomando decisiones a lo mejor impulsivas, emocionales, pero que no están dentro de un plan estratégico a largo plazo. Simplemente estoy tomando la decisión pensando en el corto plazo y no en función de si eso realmente me va a servir o simplemente es el más cómodo, ¿no? Entonces, tener un plan a largo plazo, estarlo constantemente reevaluando si estamos en el camino correcto y ujú. aunque avancemos poco, lento, pero que estemos en ese proceso, ¿no? Y a lo mejor voy a poner una cuarta, pero rodearnos de personas, eh, no llamarlas exitosas, sino de personas buenas, trabajadoras, honestas, que nos aporten cosas positivas a nuestra vida. Y cuando queramos escuchar una opinión, pues mejor considerar la opinión de la persona que tiene resultados y no de la persona que solamente tiene opiniones. Exacto. Pues muy bien. Entonces, Homero, si alguien quiere contactarte, invitarte a una conferencia o buscar más información sobre el tema, ¿dónde pueden encontrarte? Pues me pueden localizar en las redes sociales. Tengo 2 perfiles en Facebook, los 2 se llaman Homero Santiesteban, con mi nombre. Pues uno es el personal, ahí donde pongo memes y cosas Ese no lo siga. que se me ocurren. Sí, ese no, por favor. Pero está el profesional, y ahí es donde, publico, por ejemplo, cuando voy a tener alguna conferencia, algún taller, que doy talleres también a veces de educación financiera o de negocios. Y, pues, ahí publico eso, entonces ahí pueden estar al pendiente de lo que viene. Excelente. Pues muchas gracias por enriquecernos hoy con este tema tan bonito y acuérdese también el hacer dinero, disfrutar del dinero y compartir el dinero nos da salud mental. Entonces nos vemos en nuestro siguiente episodio de nuestro podcast Entorno y Salud.